Bueno, vamos a hacer el análisis ahora sí de cada uno de los casos que establece el Código Civil. Recuerden que para que se entienda mejor las imágenes en su pantalla, los sujetos o personas que aparezcan en rojo serán los autores de la sucesión, o bien que ya hayan fallecido antes del autor de la sucesión, o que resulten incapaces o hayan repudiado la herencia. Lo vamos a mencionar en cada uno de los casos particulares. Y todos los demás, pues los posibles herederos. Respecto de la sucesión de los descendientes, se establece lo siguiente: si a la muerte de los padres quedan solo hijos, la herencia se dividirá entre todos por partes iguales. Por ejemplo, en el caso de la pantalla tenemos que fallecen los autores de la sucesión y quedan solo hijos, 4 hijos. Entonces a cada uno les va a corresponder partes iguales, es decir, un 25% de la masa hereditaria deberá de repartirse entre ellos. Cuando concurran descendientes con el cónyuge que sobreviva, entonces a éste le deberá corresponder la porción de un hijo. Por lo tanto, ahora que se agrega un quinto con derecho a heredar, que es el cónyuge, a éste le deberá corresponder la porción de un hijo y por lo tanto a cada uno de ellos les corresponderá un 20%. Otro caso: si quedaren hijos y descendientes de ulterior grado, por ejemplo nietos, ya lo habíamos mencionado, los primeros van a heredar por cabeza. Es decir, aquí tenemos al autor de la sucesión, tenía 3 hijos, pero resulta que uno de ellos murió antes que el autor de la sucesión. Entonces no ha lugar, como ya lo habíamos visto en otros videos, no ha lugar a la sucesión en este caso, pero entonces los otros 2 hijos heredan por cabeza. Acuérdense que heredar por cabeza significa heredar por derecho propio. Y los hijos de este hijo premuerto, nietos del autor de la sucesión, van a entrar a la herencia a heredar por estirpes. Es decir, concurren a la herencia en representación de su padre. Y esto es muy importante porque a la hora de iniciar el juicio sucesorio, pues tenemos que acreditar el entroncamiento que hay con el autor de la sucesión. Disculpen que mencione tanto la palabra sucesión, autor de la sucesión, pero es necesario. ¿Cuáles son los documentos fundatorios de la acción que se presentan a la hora de iniciar este juicio? Bueno, en primer lugar, la acta de defunción del autor de la sucesión. Pero también hay que acreditar el entroncamiento que hay con esta persona respecto de los parientes. Y entonces procede presentar también las actas de nacimiento para acreditar que son hijos del que se pretende que se dirima la herencia. Pero si hay un hijo premuerto, un hijo que falleció antes que el autor de la sucesión, entonces lo que debemos de hacer es presentar también el acta de defunción y las actas de nacimiento de los que van a tener derecho a heredar por estirpes en representación de este hijo premuerto. ¿Cómo pues se va a dividir? En un principio, si nada más estuvieran los 3 hijos, bueno, a cada uno le correspondería el 33.33% de la herencia. Pero entonces, aquí los porcentajes también se van a dividir en 3 partes, pero la parte que le correspondía al hijo premuerto se va a dividir a su vez por partes iguales entre los 3 hijos que él dejó, que él tuvo. Entonces, a los hijos del autor de la sucesión les va a corresponder un 33.33% y ese porcentaje se va a dividir entre los hijos que haya dejado él, que falleció antes que su padre, y por lo tanto les va a corresponder a cada uno de ellos un 11.11% de la herencia. Esa es la manera en que se dividiría la herencia. Entonces lo mismo se observa tratándose de descendientes de hijos premuertos, que es el caso que acabamos de explicar, o incapaces de heredar, si éste en vez de fallecer antes que su padre resultó ser incapaz
para heredar por alguno de los supuestos que ya analizamos en otro video, entonces entrarían a heredar por estirpe sus hijos, porque ellos no tienen la culpa, lo mencionábamos en ese video, de la incapacidad que se generó para heredar de su padre. Al menos eso es lo que establece el legislador. No lo responsabiliza. Por ejemplo, si este hijo del autor de la sucesión le devino una incapacidad para heredar porque se acredita que mandó matar a su padre, desgraciadamente eso sucede, se logra acreditar, se genera la incapacidad para heredar, eso no va a afectar a los hijos de esta persona que heredarán por estirpes. O bien, también en el caso de que éste hubiese renunciado a la herencia, entonces sus hijos entrarán en la sucesión. Son esos 3 casos. Se trate de descendientes de hijos premuertos, incapaces de heredar o que hubieran renunciado a la herencia. Siguiente caso. Si solo quedan descendientes de ulterior grado, no hijos, aquí por eso están también ellos en rojo, ya fallecieron antes incluso que el autor de la sucesión. En esos casos la herencia se va a dividir en estirpes, porque los 3 tuvieron hijos, este tuvo 2, este 3 y ella solo 1. Y nos señala la ley, si en alguna de estas estirpes hubiere varios herederos como los que estamos mencionando, la porción que a esa estirpe corresponda se dividirá por partes iguales. Si hubieran estado ellos vivos, les correspondía el 33.33% a cada uno. Como fallecieron los 3 antes que el autor de la herencia, entonces entrarán los hijos de ellos a heredar por estirpes. Y ese 33.33% se va a dividir en tantas partes como hijos haya. Aquí, por ejemplo, en 2 partes y aquí, en esta, en 3. Entonces a cada uno le va a corresponder un 11.11 porque aquí son 3. Y él, que es hijo único de la hija del autor de la herencia, pues él va a tener un mayor porcentaje con respecto de sus primos, porque él sí va a tener el 33.33% que le correspondía a su mamá. Ahora, si concurren hijos con ascendientes, que pueden ser los padres del autor de la sucesión, a los padres, solo les corresponderá el derecho a alimentos, siempre y cuando el autor de la herencia estuviera obligado a proporcionarlos, porque ya lo veíamos también en otros videos cuando analizábamos los alimentos son recíprocos. Quien los da tiene a su vez el derecho de recibirlos, de reclamarlos. Entonces, si ellos como padres cumplieron con su deber alimenticio, alimentando en su momento cuando lo requirió a su hijo, y éste fallece y quedan hijos, entonces tendrán derecho a alimentos en ese caso. Si por su parte ellos como padres no cumplieran con su deber alimenticio, entonces no tendrían derecho a reclamar alimentos a la herencia de este y por lo tanto el 100% de la herencia sería para sus descendientes. Y aclara el legislador que en caso de que proceda darles alimentos a los ascendientes, en ningún caso puede exceder de la porción de uno de los hijos. Y la misma ley aclara que el adoptado hereda como un hijo. Si, por ejemplo, cuestión que a veces suele suceder, la pareja se somete a tratamiento para poder tener hijos, estos tratamientos a veces fallan y a lo mejor adoptaron al primer hijo, a esta persona. Pero posteriormente vamos a suponer que pues sí se logra no solo 1 sino 2 embarazos. Entonces tenemos hijos consanguíneos y tenemos un hijo adoptado. La ley no distingue entre uno y otro. El adoptado pues hereda como un hijo. Ahí está mal establecido.
No es como un hijo, es que es un hijo. Entonces, no se debe hacer esa distinción. El adoptado es un hijo y por lo tanto adopta como tal. No podrán alegar ellos o sus representantes de que ellos son hijos consanguíneos y él fue adoptado, porque el legislador les da el mismo tratamiento. En el caso, y deriva también de lo antes señalado, cuando concurran los padres, vamos a suponer que esta persona que fue adoptado crece, tiene sus hijos, se casa, tiene sus hijos, a lo mejor su esposa ya falleció, etc. Y fallece él, se da el mismo tratamiento que cuando se trata de un hijo consanguíneo. Es decir, si concurren los padres adoptantes con los descendientes del adoptado, entonces los primeros solamente van a tener derecho a alimentos, aplicándose la misma regla, siempre y cuando el adoptado tuviere obligación de proporcionárselos, en virtud de la característica de reciprocidad. Si ellos como padres adoptantes cumplieron con su obligación alimenticia y posteriormente fallece ese hijo y concurren con los descendientes de este, entonces tendrán derecho a reclamar alimentos, porque ellos cumplieron con su obligación alimenticia y ahora con el paso del tiempo son ellos los que requieren esos alimentos. Y se aplica la misma reglita que respecto de un hijo consanguíneo. Los alimentos que les corresponda en ningún caso podrán exceder la porción de uno de los hijos. Eso es todo respecto de la sucesión de los descendientes.